Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio. Y estamos estudiando en este momento el Conócete a ti mismo. Y en el video pasado estuvimos estudiando lo que fue el homenaje al hermano Amejino, ¿sí? En Argentina. Aquel hermano que descubrió los fósiles de los animales antiguos, del ser humano, y bueno, que en todo su conocimiento que él traía dejó muchas cosas al descubierto para que la humanidad pues siguiera investigando sobre todos los fósiles que se deben de dar a la luz según la ley para el conocimiento de la antigüedad de nuestro mundo. Entonces aquí vamos a estudiar el párrafo 2 que dice, ¿para qué se crean los mundos? Y dice, claro es que ya no hay discusión de que para qué se crean los mundos, pues hemos visto que todo fue sacrificado para hacer aparecer al hombre, habiéndose pasado millones y más millones de siglos tamizando sustancias para su cuerpo y alma. Pero no hay nada que considerar, pregunta el maestro. Pues realmente, amados hermanos, que ya sabemos que todo lo que ocurrió, sí, en el cataclismo para nacer la luna, era para la aparición del hombre. En aquel cataclismo apareció un árbol que no había, y entonces apareció el árbol del quino, ¿sí? Que dice el maestro que el espíritu lo inspiró, y el árbol del quino quiere decir quinta esencia, del cual nosotros tomamos todo lo de ese árbol, que los primeros espíritus se encarnaron en las raíces de aquel árbol. Entonces vea lo que la madre, el trabajo de la madre naturaleza de tantos siglos, ¿sí? Para venir a la evolución del mundo para que naciera el hombre. Entonces eso es algo verdaderamente importante y son muchas las cosas, pero a mi escaso entendimiento, pues bueno, es lo único que puedo decir. Desde que los hombres aparecieron en la tierra, han luchado para llegar al conocimiento verdadero de su aparición, creyendo que solo eso les podría poner en situación de buscar y encontrar toda la verdad. No estaban equivocados. Pues, pues sí, porque realmente, pues hoy día estamos indagando, ¿sí? A través del estudio que nos deja el maestro, pues estamos investigando, estamos indagando y nos encontramos de que, pues, que desde el principio del mundo, pues, todo lo que se recopilaba en la madre naturaleza, sí, era un trabajo de la misma naturaleza para poder aparecer el hombre en la tierra, porque el hombre no podía aparecer así como así. Entonces, cuando ya llegaron los tiempos de que se fue el cataclismo, ¿sí? Entonces ya el hombre aparece en la tierra.
aunque su gestación fue demasiado larga porque no era en una matriz humana, sino vegetal, ¿sí? Podemos decir porque el quino es una planta y es el del reino vegetal. Entonces, aquellos primeros hermanos se encarnaron en ese árbol y su gestación fue bastante larga. Y por supuesto que esto ha sido una maravilla de la creación, porque de la gestación de 10 millones de siglos en los árboles del quino a la gestación de 9 meses en la matriz de la madre, pues resulta que esto es digamos, un relámpago, ¿sí? Y podemos analizar todas las grandezas de la creación, todo lo grande que nuestro Padre Elohim, grandezas, no, sí, que nuestro Padre Elohim tiene ocultas para el hombre. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar nosotros que los primeros hombres habían nacido de las raíces de un árbol? Aunque la Biblia enseña que los primeros hombres, los primeros seres humanos fueron Adán y Eva, pero eso es una mentira, eso es una gran mentira, ¿cierto? Porque cuando Adán y Eva vinieron ya habían hombres, ya el mundo estaba mm, ignorante, sí, pero ya habían muchos hombres y habían progresado bastante porque pues vivíamos en la ignorancia y para eso fue la venida de Adán y Eva, para sacarnos de aquella ignorancia en que vivíamos. Y entonces Adán y Eva pues fueron hijos de tribus, ¿sí? El uno de una tribu de los sacerdotes y el otro la tribu militar que habían en aquel entonces, que eran los que mandaban y gobernaban, ¿sí? Y ahí pues ya el progreso ya empezó mejor, ¿cierto? Hasta el punto en que estamos hoy día, porque todo eso verdaderamente nosotros le debemos todo esto a la madre naturaleza, a la ley. Es decir, entonces vemos cómo va evolucionando el mundo a través de la evolución del hombre. Desde que los hombres aparecieron en la tierra, han luchado para llegar al conocimiento verdadero de su aparición. Ahí vuelvo a leer para tener bien presente, creyendo que solo eso les podría poner en situación de buscar y encontrar toda la verdad. No estaban equivocados. Para hoy que ya tiene la verdad, empieza su carrera de estudios y tienen que corregirse de sus errores anteriores, encaminando sus pasos ya en la ya en derechura al centro de las vibraciones de donde todo procede, y allí cantar el Hosana a Elohim y el himno del vencedor. Entonces, aquí tenemos de que dice el maestro para que se crean los mundos, ¿sí? Entonces, este es un mundo que fue de expiación, y el maestro dice que aún después de llegar de establecerse la comuna, todavía vamos a tener deudas que pagar, porque fueron mucho lo que estábamos endeudados. Entonces, los mundos se crean para que el hombre los, ay caramba,
para que el hombre viva en ellos y purifique la materia de ese mundo, porque al espíritu le está mandado um, perfeccionar la materia del universo. Entonces a cada mundo que entramos estamos purificando la materia de ese mundo. Y a la hora terminada que se disgregan los mundos, ahí nos queda un estudio. A mí me queda esa incógnita. Sí, lógicamente que vivimos en un mundo como estamos acá y se purifica la materia de este mundo. Pero entonces yo vuelvo en este momento a pensar, ¿cierto? Se purifica la materia del mundo y luego el mundo se disgrega. Entonces, ¿en qué consistirá y por qué será que los mundos se disgregan después de que son desocupados de las humanidades que salen los espíritus? Pero lógicamente que ya el espíritu ha hecho un trabajo en ese mundo que se va a disgregar. Son muchas las incógnitas que nos quedan, pero lógicamente que tenemos entendido de que el espíritu tiene un trabajo que hacer y lo hace en los mundos, cumple con ese deber, con ese mandato. Si de, si de tanta altura y grandeza procedemos, ¿cómo han de extrañaros todos esos preparativos, todas esas manifestaciones de la naturaleza, todo ese sacrificio de todos los seres para producir con sus esencias el cuerpo del hombre, sabiendo que nuestro espíritu que ha de encerrarse en aquellos cuerpos y almas es la esencia de la vida universal, del éter vivificante, porque es el creador secundario y parte consustancial por el creador primario. Es la grandeza que nosotros tenemos y muchas veces nosotros mismos nos rebajamos a un nivel que podríamos decir que un nivel de animales, peor que de animales cuando actuamos tan mal y somos hijos del creador del universo. Debíamos de ser mm, seres maravillosos, ¿sí? Pero esto lo consigue el espíritu a través de los siglos, cuando ya han educado sus instintos. Los instintos son los mayores enemigos de nosotros, porque están ahí encerraditos y no los vemos, ¿cierto? Pero cuando se nos desatan los instintos es terrible. Por lo menos cuando tenemos ira. La ira es un instinto tremendo, instantáneo, momentáneo, pero tremendo. Mucho hizo la naturaleza. Agradezcamos en ley su sacrificio, pero sepamos también que nada hizo de más. Hizo justo lo que le imponía la ley para recibir al que venía a ordenarla, a dominarla, a darle vida demostrativa, a purificarla más y llevarla a donde sin el espíritu no podría ascender. Entonces, ese es el trabajo y para eso se crean los mundos, para que los espíritus purifiquemos la materia de este mundo en el cual estamos habitando. Porque si no fuese así, el mundo solo no puede progresar si no hay quien lo mueva, como se dice. ¿Sí? Entonces, si no hay quien trabaje la materia, el espíritu tiene que trabajar la materia. Empezando porque tiene que mm, conseguir materia para poder hacer su cuerpo y encarnar.
y luego espiritualizar la materia que hay en el mundo, ¿cierto? Porque el espíritu la trabaja. Y entonces vemos el caso de que, pero no que vemos una montaña, digámoslo así, o en el mar. Esa sal que recogen los hermanos que están trabajando, recogiendo esa sal, están haciendo también un gran trabajo porque nosotros consumimos la sal y todos estamos, el espíritu está manejando todo, ¿cierto? Y nosotros no nos damos cuenta. Pero ya al entrar al estudio, entonces vemos una montaña llena de arena. Entonces ya vienen hoy por hoy que hay máquinas, porque anteriormente todo se hacía a mano, ¿sí? Entonces de la piedra también sacan arena, porque muelen la piedra, porque, bueno, en fin, todo lo purifica, todo el hombre lo materializa, lo forma, para eso, por eso se hacen las casas, y entonces ahí se está haciendo un trabajo, y el hombre está purificando las materias, está purificando todo lo que se usa para construcción, la arena, el cemento, todo lo que el hombre toma para hacer cosas, el hierro para los hermanos que hacen, eh, hacen aviones, hacen todas esas cuestiones. Entonces ahí están purificando la materia del mundo. Y no solamente nosotros encarnando, sino en manejar todas las materias que hay y la materia que hay en el mundo. Ahí donde, es decir, yo lo entiendo así, amados hermanos, porque, pues, bueno, me llegan las cosas así. Entonces, pienso yo que ese es el gran trabajo que tiene el espíritu en los mundos y para eso se crean los mundos, para que el espíritu espiritualice la materia que hay en ese mundo. Los mundos, la creación, no tienen más fin que darle asiento al hombre que ha de procrear por sí a los hombres, una vez que han aparecido los primeros, para lo cual hubieron de encerrarse en aquellas bolsitas naciendo como gusanillos, pero la naturaleza, aún siendo vida natural, se singularizó en la producción del hombre sobre la de los otros seres, porque la ley la obligaba, porque el espíritu ya lo ordenaba. ¿Mm? Ya en el estudio tan grande que tenemos ahí. Entonces es algo muy hermoso porque mm, los primeros hombres no tuvieron una matriz humana, sino vegetal. Pero así y todo, vemos cómo estamos en este planeta, ¿sí? En este mundo, con todos sus materiales y con todo lo que hay, ¿sí? Que el hombre ha hecho progresar, aunque hayan muchos que todavía estemos o estén dormidos, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que porque hay unos cuantos dormidos, los otros no están más despiertos y están volando, ¿cierto? Entonces ahí nos damos cuenta de la ley, que la ley es perfecta en sí, porque y el espíritu es el que maneja todas estas cosas. Los hombres en su ignorancia han adorado a la naturaleza, o mejor dicho, a la tierra, y con ello se han rebajado a sí mismos, debiendo saber que cada uno de los hombres tiene más valor que todo el mundo. Pero en cambio han hecho también
un mal uso de la tierra y con sus obras la han manchado por el orgullo, no sobre la tierra, pues ésta los dominó siempre en fuerza bruta y natural, teniendo que ser la tierra directora del que venía a ser su director. Y esto fue largos millones de siglos, cerrándole el archivo de sus secretos, porque el hombre todo lo emplearía en reavivar sus instintos, convirtiéndolos en pasiones, en vez de dominar sus instintos como era deber para hacer conciencia. Entonces aquí también tenemos el estudio de nuestro propio yo, ¿sí? Que no supimos manejar las cosas. Pero yo vuelvo a decir en esta parte que los maestros han dicho, por lo menos el maestro Javier y el maestro Juez, han dicho que nosotros y otros maestros, que nosotros los espíritus que pertenecemos a este plano, hemos sido los espíritus más rebeldes y recalcitrantes, ¿sí? De la historia de los mundos. Entonces, somos inconformes. Y de repeso nos llegó la religión cristiana, católica, apostólica y romana, que fue la peor. Ahí nos acabamos de embarrar. O sea, de que éramos rebeldes y antipáticos y de todo. Entonces vino esta sucia religión peor a oscurecer nuestras conciencias. Entonces, vea lo bárbaro y el trabajo que hemos tenido y nos damos cuenta, amados hermanos, por el juicio de mayoría, cuántos miles de hermanos tuvieron que salir, sí, el día del juicio. ¿Y cuántos habrán salido después? Porque muy claro lo era el maestro que las sentencias están a la orden del día y el espíritu que va desencarnando no cumple con el nuevo código, no se adapta al nuevo código, es sacado de la tierra. ¿Sí? Entonces, eso es algo que a nosotros nos debe de poner en mucho cuidado. Y bueno, afortunadamente estamos en el camino, ya encontramos el hilo, ¿sí? Y vamos desenredando la madeja y vamos mirando que tenemos y que debemos y tenemos que acatar un nuevo código para poder estar dentro del carro del espiritismo, Lucy, ¿verdad? Porque pues realmente a eso vinimos aquí, estamos haciendo todos estos trabajos para lograr quedarnos en la tierra, porque realmente es el anhelo de la mayor parte de nosotros, pensamos que es así. Sí, la tierra cerraba sus secretos a los hombres y los hombres se veían sometidos a ella por su injuria. Les daba sus alimentos cual los merecían, poco más distinguidos que a las bestias, porque no querían ellos señalarse sobre las bestias que habían sufrido sacrificios para que el hombre apareciera y como el hombre vivía todos los instintos de las fieras, ni aun éstas lo quisieron respetar después de salir de la cuna o la caverna
y sin embargo lo habían respetado causando cuando infante y lo dejaron crecer y multiplicarse, porque la ley les imponía respetar al indefenso y no les imponía respeto cuando ya el hombre podía resonar, con cuya facultad debía dominarlo todo y regirlo en amor. ¿Cuántos siglos duraríamos nosotros para llegar a entender esto? Y es que yo pienso que aún todavía hay hermanos en ese estado, sí, que no quieren comprender porque se aferran a ciertas cosas y son fanáticos de muchas cosas que no sirven. Mas cuando el hombre derramó la sangre del hombre, todas las bestias reconocieron en aquella sangre su misma sangre y en ella el hombre se sentenció a la lucha brazo a brazo con las fieras que lo consentían, porque la afinidad del líquido de vida caído en la tierra reclamó en defensa y su venganza, porque era profundamente contra la ley de amor que en todas las cosas hay impresa. De aquí el hombre empezará una vida desesperada porque prevaricó y la tierra y las fieras serían su castigo y su misionero primero. Bueno, nosotros estamos estudiando también en una parte otro libro, ¿cierto? Donde el maestro nos está enseñando, ay, no me acuerdo qué libro es. El hombre prevaricó y se fanatizó en el asesinato, ¿sí? Porque se comía y se bebía la sangre del ser humano. Los curas en aquella época, cuando vino Adán y Eva, ellos encontraron esas terribles orgías que hacían los sacerdotes, ¿sí? Que escogían la mujer más hermosa y la llevaban al altar porque era una piedra donde hacían sus ritos. Y allí llevaban la mujer más bonita y la más hermosa que encontraban. La tomaban, la violaban, ¿sí? Luego de violada la asesinaban, se tomaban la sangre, ¿sí? Y luego mm, hacían las orgías más terribles de la vida en aquella época de Adán y Eva. Por eso fue el trabajo de Sed, de que él tomó un animal, ¿sí? Para hacer el sacrificio. Y tomó frutas y hizo zumo de frutas para darles en lugar de la sangre. Entonces ya no mataban a la mujer ni se la comían porque ya Adán, porque ya se suprimió, ya tomó los animales para hacer el sacrificio y las frutas para tomarse la sangre. Y el maestro dice que de esos ritos quedó
Los toman, todavía lo tienen los sacerdotes, pero ya hoy se- el rito que tienen es que toman vino y la hostia. Y el rito más terrible que tiene la religión católica es el de la hostia, para comulgar. Porque dicen que en esa hostia está el cuerpo de Cristo, o sea, de Jesús, porque para él el Maestro Jesús es Jesucristo. No lo aman, no lo respetan para decirle Maestro Jesús y quitar ese rito. Han seguido con ese rito. Entonces, lógicamente que si aquellos hermanos religiosos que todavía comulgan, ¿sí? Hacen esa misa y ese rito, lógicamente que yo digo que se están tragando todavía el cuerpo de Jesús, porque saben que es claro que eso es una mentira. El cuerpo de Jesús no está en un pedazo de pan, digamos en una hostia como símbolo del cuerpo de Jesús, eso es mentira. Pero sí muchos piensan que al tragarse en la hostia están y que se purifican con eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero bueno, todavía eso es ser uno salvaje todavía. Entonces uno dice, pero bueno, ¿qué pasó aquí? Y todavía están con el mismo rito. Aquí en este barrio donde yo vivo, hay gente que allá, hermanas que están allá en la iglesia y salen a las casas a llevarles la comunión en una poquita, les llevan las hostias para que comulguen, ¿no? Que esa cochinada todavía existe. Ay, Padre mío. Bueno, al fin y al cabo nos embolataron como quisieron y todavía hay hermanos que están embolatados. Corrió así el hombre más de 44 millones de siglos, envolviéndose cada vez más en las pasiones y aún la tierra guardó en sus entrañas los tesoros de sus fuerzas que ya no podía contener más, aunque los expelía en continuos volcanes, pero sabía la tierra misma que llegaba al fin de su término y el Espíritu Universal reclamó una intervención y recibió en su suelo una familia desterrada de un mundo que llegó a su mayoría, Neptuno, que si allí eran supremáticos, eran sabios orgullosos y en número de 3.500 millones cayeron encarnando en un breve siglo, sufriendo la tierra para ser, cubriendo la tierra para servir de cama a la generación que vendría en una familia misionera que se iniciaría en Adán y Eva, cuyo primer hijo, Sed, de los mismos misioneros, daría la primera ley y cuyo espíritu es el mismo que anima el cuerpo del que os da la ley de amor. Sed es el mismo Joaquín Trincado, o mejor, Joaquín Trincado es el mismo Sed. En breves 57 siglos, aquellos 29 titanes misioneros han triunfado de todo un mundo porque venían como omnipotentes, porque comulgaban
en la unidad universal y disponían de la sabiduría, fuerza invencible cuando está como estaba solidarizada en el espiritismo, por lo que el hombre de la tierra, recibiendo leyes en todos los continentes y progreso y ciencias parciales y escalonados, pudo saber hoy que los mundos solo fueron creados para crear al hombre. ¿Cómo nos damos cuenta, amados hermanos, que verdaderamente todo esto ha sido un gran sacrificio de los misioneros? Uno realmente en el estudio, yo hay veces que quisiera como poder entender mejor, ¿sí? Poder entender esto en toda la extensión de la palabra. Pero realmente pues mi grado no me da más. Pero sí me siento contenta de saber y poder medio comprender, ¿sí? Que en el universo todo es armonía. Nosotros somos los únicos que somos desorganizados y, 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 y tenemos por los instintos, ¿sí? Hacemos de los mundos un caos, porque 44 millones de siglos, dice aquí el maestro, ¿sí? Que duró el hombre saciando sus instintos, entiendo yo. Sí, y todavía estamos haciendo esos instintos, porque todavía hay hermanos que son, hace un par de años encontraron una tribu salvaje en el Amazonas, en Brasil. Fueron unos misioneros por allá a enseñarle a la gente buenas costumbres y resultaron que se los comieron, ¿sí? Los cogieron y los asaron y se los comieron, ¿sí? Yo no me parece que uno solo pudo escapar y él fue el que contó la historia de lo que les había pasado. Y eso porque cayó por allá, bueno, no sé qué fue lo que le pasó, no, ya no me acuerdo bien qué fue lo que pasó, pero realmente fue algo y ese hermano salió, lo encontraron enfermo, unos exploradores, ¿sí? Lo encontraron y lo llevaron y bueno, pero todavía, fíjese que todavía hay hermanos y quién sabe en otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, pues todavía está el salvajismo y de ahí que pues a nosotros nos cuesta muchísimo el educar los instintos y esos son los que nos hacen trastornar, sí, nos quebramos nosotros con no poder educar los instintos porque ahí cometemos muchos errores y entonces ya tenemos que pagar y entonces ya encarnamos y tenemos que pagar eso a través de los sufrimientos, de las enfermedades, de todo lo que ocurre en los mundos, porque es que nosotros los seres humanos estamos expuestos a cualquier cosa, ¿cierto? Y hay tantas enfermedades, tantos virus, tantas cosas. Y de ahí que hay tantas cosas tan raras y extrañas que uno dice, ¿y esto por qué será? Pero que realmente no podemos maldecir, como ya he dicho en otras partes, no podemos maldecir ni renegar de las enfermedades porque las enfermedades pertenecen a la creación. Si las enfermedades están ahí, los virus están ahí,
es porque nuestro Padre Elohim los creó, porque así es la forma en que todo evoluciona, ¿cierto? Y bueno, en fin, por lo menos la ciencia que ha descubierto tantas cosas, ¿sí? Y, y también hay una ciencia que yo admiro mucho, que es la veterinaria, ¿cierto? Que hay hermanos que descubren las enfermedades de los animalitos y los pueden curar a pesar de que los hermanos, los animales no pueden hablar, pero de tantos de exámenes que les hacen, dan con el chiste qué es lo que tienen los animalitos. Y es una ciencia muy bonita, y la ciencia médica cuántas cosas ha hecho. Entonces, pues bueno, de todas maneras ya entendemos y comprendemos que la falta de saber educar nuestros instintos nos traen malezas, nos traen sufrimientos. Por eso hay que tratar de ser uno, como se dice, buena gente, para poder educar los instintos, irnos educando verdaderamente para llegar a, a ser mejores personas cada día. Porque bueno, de todas maneras, realmente a mí me duele muchísimo ver sufrir a mis hermanos, porque yo tengo muchas personas que están en estos momentos enfermas y que sufren de una manera y de otra, pero que desafortunadamente uno no puede hacer nada. Pues ya yo ya sé que la ley es la ley, y pues ellos están pagando a la ley lo que la ley les cobra. Entonces, pues solamente pedir en amor a nuestro Padre adorado que sus guías y protectores los ayuden, los acompañen y les den fuerzas para poder seguir adelante, porque realmente la vida es dura. Bueno, mis amados hermanos, entonces aquí quedamos en este capítulo, y vamos comprendiendo un poquito más. Y realmente para mí, como les digo, me encanta pues el estudio, me encanta estar con ustedes, y les doy las gracias, amados hermanos, por todos los mensajes que me dejan, y porque verdaderamente pues a mí me agrada saber que me dejan mensajes. Así, bueno, así sea una palabra, pero eso yo me siento apoyada con esa palabra que me dejen, porque realmente sé que estamos en el mismo carro, ¿sí? Y sé que vamos subiendo un escalón cada día, porque esa es la idea, subir y subir y subir a través del estudio, a través de los conocimientos que obtenemos, y poder aclarar nuestras cosas para poder seguir adelante. Muchas gracias, amados hermanos. Un fuerte abrazo y una feliz tarde.